Hola a todos, bienvenidos al ABC de diagnóstico por imágenes. Creo que es muy importante que aprendamos todas las generalidades para poder interpretar la imagen de cada aparato. Así que bueno, prosigamos. Hay varios tipos de metodologías de exámenes. Por ejemplo, la radiografía es un tipo de examen que usa rayos X, o sea, una radiación ionizante. La tomografía computada también usa rayos X, pero en mayor cantidad. Son como aproximadamente 100 radiografías juntas que se hacen. Después está la resonancia magnética, que trabaja por radiofrecuencia, por el magnetismo, alineando las moléculas de hidrógeno que están en el agua. Recordemos que nosotros tenemos un gran porcentaje de nuestro cuerpo que es líquidos agua. Después tenemos otros tipos de estudios como la ecografía, que usa el ultrasonido, que es más leve, no hace tanto daño, por eso se usa en las mujeres embarazadas, por ejemplo. La medicina nuclear, que dentro de este grupo de medicina nuclear entra el centellograma y la gamografía, que usan isótopos reactivos y son para estudiar principalmente huesos, diferenciar artrosis, artritis, fracturas, etc. Y después tenemos el PET, que es una tomografía por emisión de positrones que lo que va a buscar es las zonas de mayor actividad metabólica, por eso son estudios muy utilizados en el diagnóstico, control y detección del cáncer. Bueno, para comenzar a hablar de todas las metodologías de exámenes, vamos a comenzar hablando de la radiografía. Es un método que se usa generalmente, es muy usado en toda la práctica médica. Vamos a ver muchas radiografías de tórax, vamos a ver muchas radiografías de abdomen y de zonas de lesión, por ejemplo, en donde creemos que se ha fracturado un hueso o demás. La radiografía tiene un equipo que actúa para captar la imagen. Trabaja mediante rayos X, como ya dijimos, ¿no? Nosotros vamos a tener un equipo que tiene un ánodo y un cátodo. El ánodo va a estar conectado a la corriente eléctrica y lo que va a hacer es calentarse y emitir electrones. Va a tirar electrones contra el ánodo, que es donde se van a captar estos electrones. Junto al ánodo va a estar puesta la placa. En el chasis, la placa es una película de acetato de celulosa con partículas de bromuro de plata, que es donde se va a impresionar la imagen que después vamos a estar mirando. En este chasis donde está la placa también tiene una parrilla antidifusora para que no se dispersen los rayos X. De todas formas, todo el cuarto de rayos X está blindado por plomo porque es a lo que no puede atravesar los rayos X. Por eso van a ver muchas veces que el equipo, el radiógrafo o demás que estén trabajando ahí cercanos van a tener este tipo de chalecos puestos que generalmente son azules, que son los famosos chalecos de plomo, porque entonces así se protegen de la radiación. Bien. Los rayos X tienen propiedades, varias propiedades, de penetración, de efecto luminiscente, de efecto fotográfico, efecto ionizante y efecto biológico. Ahora vamos a ver qué significa cada uno. De penetración es básicamente que los rayos X pueden atravesar la materia y que posteriormente se van a atenuar, depende del grosor de la materia que atraviese. Acá vamos a ver en amarillo los rayos X que atraviesan todo hasta el plomo. El plomo no lo pueden atravesar, por eso es lo que usamos para cubrirnos, para protegernos. Efecto luminiscente, ¿qué significa? Vamos a tener dos tipos de efectos luminiscentes, el fluorescente y el fosforescente. El fluorescente nos dice que básicamente mientras yo estoy emitiendo rayos X, se va a producir luz. Cuando yo dejo de emitir los rayos X, se dejan de producir luz. Y el efecto fosforescente es que es lo mismo, pero tiene una diferencia. Mientras que yo tiro los rayos X, va a producir luz. Y cuando yo dejo de tirar los rayos X, va a seguir por algún tiempito corto, algunos segundos, produciéndose la luz. Al contrario del fluorescente que desaparecía al mismo tiempo. Después tenemos el efecto fotográfico, que es esto de poder impactar contra la película y crear una imagen, como esta que vemos acá, que va a tener diferentes densidades, diferentes colores, por así decirlo, para que nosotros podamos diferenciar las estructuras.
el efecto ionizante, porque es capaz de producir cambios en los gases, y el efecto biológico, que es capaz de producir cambios en tejido y en ADN. Por eso no es recomendado que las mujeres que están embarazadas se hagan eh, exámenes de rayos X. Acá vamos a tener que hablar de algo muy importante, que es el signo de la silueta. Como vamos a ver, cuando los rayos X atraviesan la persona e impactan contra la película, nos va a crear una imagen. Y esta imagen va a tener diferentes densidades. Y nosotros vamos a poder diferenciar las diferentes estructuras. Pero pueden ser que las estructuras que se encuentren cerca tengan las mismas densidades y no podamos establecer un límite entre ellos. Entonces acá vamos a hablar de siluetas negativas o positivas. El signo de silueta negativo es que si hay dos estructuras que se superponen, yo las puedo diferenciar porque tienen diferente densidad, diferente color. Ahora, si el signo de silueta es positivo, es que tienen la misma densidad, entonces cuando se superponen, yo no puedo diferenciar una estructura de la otra. Ven, por ejemplo, acá nosotros tenemos los campos pulmonares y tenemos la silueta cardíaca. Yo puedo diferenciar acá la silueta cardíaca, entonces en ese sentido el signo de silueta es negativo. Y bien, acá está la otra imagen, que bueno, está un poco mal tomada la radiografía, pero van a ver que, por ejemplo, el área cardíaca, acá ya tampoco puedo diferenciar bien la tráquea. Bueno, van a tener que ir evaluando eso, que cuando tienen diferente densidad se pueden diferenciar una estructura de la otra aunque estén superpuestas. Pero después no, ven que acá ya no se encuentra el límite. Bien, ahora cuando yo tengo una radiografía, que es lo que primero tengo que ver que esté bien sacada, que esté bien tomada la radiografía. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, ver que esté bien inspirada. Para ver que esté bien inspirada tengo que contar de 9 a 10 espacios intercostales. ¿Sí? Voy contando acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Después tengo que ver la penetración, o sea que mínimamente yo tengo que ver acá los cuerpos vertebrales a través de la silueta cardíaca. Si se acercan un poco a la pantalla, tienen que ver acá un poco los cuerpos vertebrales, pero no más allá de ellos. Después tienen que estar centrados, porque tiene que estar que la distancia entre el borde medial de la clavícula debe ser equidistante a la apófisis espinosa de la vértebra que está a ese nivel. Y la angulación. Las clavículas deben estar sobre la tercera o cuarta costilla y deben tener su forma de S. De S así acostadita. Perfecto. Después, otro método diagnóstico que tenemos es la ecografía, que es el método, por así decir, menos invasivo, menos inocuo, pero es operador dependiente. ¿Qué significa esto? Que va a salir bien o va a salir mal, depende del personal que lo haga, si está preparado o no. ¿Cómo vamos a obtener la imagen en la ecografía? Lo vamos a obtener a través del efecto piezoeléctrico. ¿Qué significa? Nosotros vamos a tener un equipo ecográfico que va a estar conectado a la corriente y vamos a tener un transductor. Yo lo que voy a hacer es empapar con gel la zona que yo donde voy a apoyar el transductor para mejorar la conducción. Y el transductor lo que va a hacer al conectarse a la energía eléctrica es que en su punta tiene cristales de cuarzos que se van a mover y van a emitir una energía sonora, un eco, hacia los tejidos de la persona. Entonces, este eco va a chocar contra una estructura a evaluar y va a rebotar, va a volver el eco. Esta vuelta al sonido va a reorganizar los cristales y esta información va a ser mandada hacia el equipo ecográfico para transformarse en píxeles y así crear una imagen. Es recomendable usar el gel, como les dijimos, porque mejora la transducción. Los transductores pueden ser de diferentes formas. Tenemos los lineales, que son para ver, por ejemplo, la glándula tiroide, la glándula mamaria, el músculo. O en urgencia puedo ver, por ejemplo, si puse bien la intubación. Ven que acá está sobre el músculo. Después tenemos los sectoriales,
que son de forma triangular, que son para hacer ecocardiogramas, o sea, para evaluar la parte cardíaca. Después tenemos los convexos, que se usan, son los típicos que vemos en ecografía abdominal o obstétrica también. Y los intracavitarios, que son los típicos de ginecología, o también se usan cuando se hace una biopsia, que son como un palito. Muy bien. Y acá vamos a tener terminología o términos ecográficos. Básicamente los colores tienen nombres en diagnóstico por imagen. Las densidades. Todo lo anecoico va a ser negro, se va a ver negro, y todo lo hiperecoico se va a ver blanco. Y lo hipoecoico es el gris. Ahora, lo isoecoico es el punto o el patrón medio que se toma, que es el hígado. El hígado es el punto medio. Entonces, todo lo que sea más oscuro que eso isoecoico va a ser hiperecoico. Todo lo que sea más claro, todo lo que sea más oscuro va a ser anecoico, y todo lo que sea más claro, más a lo blanco, va a ser hiperecoico. Bueno, y lo hipocoico está ahí en el medio, como que es un grisáceo. Ven que acá van a ver cómo trabajan las densidades. El líquido va a ser bien anecoico, la grasa va a ser hipoecoico, va a ser en un gris negro. Los órganos ya van tomando un gris cada vez más claro. Recuerden que el hígado era el punto medio, y ya hacia el aire y los huesos se va a ver cada vez más blanco, más hiperecoico. Bien. Una vez que ustedes aprenden eso, pueden describir una ecografía perfectamente, sabiendo la anatomía claramente, y pueden entender la descripción que hacen los radiólogos. Bueno, acá lo que tenemos son algunos otros términos. Isoecogénico, que todo está en la misma densidad. Hiperecogénico, tenemos una zona más hiperecogénica, tenemos una zona más hipoecogénica. Es heterogéneo porque tienen diferentes densidades. Y acá tenemos dos cositas: la sombra acústica y el refuerzo posterior. La sombra acústica posterior se crea cuando el eco choca contra algo sólido, que sería lo que acá se ve en hiperecoico, en blanquecino, y eso crea una sombra acústica posterior. Por ejemplo, una piedra a la vesícula. En donde está la piedra a la vesícula se va a ver bien blanquecino, bien hiperecoico, pero todo lo de atrás se va a ver bien anecoico, bien oscuro. Y después tenemos el refuerzo posterior, que se ve una imagen cónica, ven, brillante, más blanquecina, más hiperecoica, y que tiene una imagen bien anecoica en un extremo. Bien, esto es importante saber porque, bueno, por ejemplo, en las piedras vesiculares, en los quistes vamos a encontrar este tipo de cosas, y es importante diferenciarlos. Bueno, acá vamos a ver unos ejemplos en una imagen real. Vamos a ver que acá tenemos la vesícula, que tiene un cálculo en su interior. ¿Lo ven? En un cálculo. Y esto que va a crear una sombra acústica posterior. Acá la ven, está señalada con la flecha. Esta sería la sombra acústica posterior. Y a la otra imagen lo que vamos a ver es que se ve una imagen con refuerzo posterior. ¿Ven? Una imagen cónica con un extremo anecoico. ¿Lo ven ahí? ¿Lo pueden diferenciar? Bien, sigamos. Bien, acá después, bueno, ustedes saben que la ecografía sirve para medir, para visualizar tejidos, órganos, y algo que tenemos importante, por ejemplo, cuando hacemos sobre las infecciones urinarias, para ver uréteres, para ver vejigas, para ver riñones. Es importante también saber que hay una fórmula para medir el volumen urinario. Acá, acá se muestra, ven, se hace D1 el extremo vertical por D2 el extremo horizontal
por D3, que es oblicuo, por 0,5. Es importante esto, que sepan para medir el volumen de orina o el volumen residual de orina también. Y acá otra cosa, otra imagen que podemos ver es la famosa cola de cometa. La cola de cometa se da generalmente cuando se punza algo líquido. ¿Ven? Esto sería acá la cola de cometa. Ahí está. Yo punzo algo líquido y crea una escapada de líquido. Bien. Otra metodología que tenemos que ver es la tomografía axial computada. La tomografía axial computada, lo que vamos a tener es un gantry, que es un aparato que emite rayos girando. Va girando, va emitiendo rayos. Y nos puede dar cortes como este, por ejemplo. Varios cortes más finos o más gruesos, y nosotros vamos a ir comparando las estructuras y ver si encontramos algo raro. Bien, vamos a tener densidades. Hipodenso, todo lo que se ve negro. Isodenso, todo lo que se ve en diferentes tonalidades de grises. Hiperdenso, todo lo que yo veo en blanco. Y lo mido en unidades Hounsfield. El punto medio de las unidades Hounsfield es el agua, que es 0. Bien, el punto medio es el agua, entonces que es 0. Ahora, mayor que el agua son 10.000 unidades Hounsfield y es el hueso, que yo lo voy a ver hiperdenso, brillante o blanco. Y menor son menos 1.000 unidades Hounsfield, que yo lo voy a ver más hipodenso, que es todo lo que sea agua líquido. Bien, esto hay que acordárselo también porque sirve para describir las imágenes que yo veo y ver si concuerda con lo que tiene que ser. ¿Ven? Acá, por ejemplo, se ve una vértebra, se ve bien blanquecina, bien hiperdensa. Acá vamos a ver también los arcos costales. Y después en diferentes tonalidades de grises tenemos al hígado, al riñón, a la cabeza del páncreas. Y así vamos diferenciando las diferentes estructuras. Otra metodología de exámenes. Perdón, me faltó decir que en la tomografía se puede usar contrastes, que se usa el yodo, así que hay que tener cuidado con las personas que son alérgicas. Y la resonancia magnética usa radiofrecuencia en campo magnético, que lo que hace básicamente es usar un campo magnético para alinear los átomos de hidrógeno del agua. También puede usar contraste, que en este caso es el gadolino. También acá hay que tener cuidado con las personas que son alérgicas y con las personas embarazadas que no pueden, no se les puede dar contraste. Y bueno, hay que tener cuidado con las personas que son insuficientes renales, por ejemplo. En el caso de las embarazadas, yo puedo hacer una resonancia magnética porque es más inocua, pero sin contraste claramente. Así que después de la ecografía es otro estudio que se puede tener en cuenta si yo tengo que estudiar a una persona que está embarazada para no hacerle mal. Se mete, como se ve acá, a la persona en una camilla, en un tubo cerrado, en donde tiene una bobina de radiofrecuencia, de gradientes y de imanes que van a girar, creando un campo magnético que alinea estos átomos de hidrógeno. Muy bien. Yo también voy a ver densidades acá. Todo lo que sea hipodenso va a ser negro porque tiene baja señal, isointenso va a ser gris porque es más o menos la señal, e hiperintenso va a ser blanco porque tiene alta señal. Y yo lo voy a ver en dos secuencias, la famosa T1 y T2. La T1 es la secuencia de relajación longitudinal y la T2 es la de relajación transversal. Y yo en cada secuencia voy a ver diferentes densidades, se van a invertir las densidades. Yo en T1 veo el agua, lo líquido hipointenso, o sea, lo veo negro. El hueso muy hipointenso, muy hipointenso. El músculo gris intermedio, la grasa hiperintensa, el ligamento y tendones, hipointenso, y la sangre hiperintensa.
Ahora en T2 se invierte todo eso. Todo lo que era hipointenso pasa a ser hiperintenso. ¿Mm? Se va invirtiendo y se ven diferentes colores. Esto no le prestaron atención. Entonces así vamos a poder diferenciar las diferentes estructuras en las diferentes secuencias. Este cuadrito se lo tienen que aprender muy bien. Y después tenemos dos estudios que son como no tan usados en la rutina, por así decirlo, porque más es para control y diagnóstico de cosas específicas. Tenemos el PET, que trabaja como una tomografía axial computada por emisión de positrones. Es bastante caro y hay pocos lugares en la Argentina en donde se los hace. Y se usa la 18-fluordesoxiglucosa, que lo que va a hacer es marcar donde hay un foco alto de actividad metabólica. ¿Para qué me va a servir? ¿Dónde tengo yo focos de hiperactividad metabólica? Por ejemplo, en un cáncer. Entonces me va a detectar estas zonas de hiperactividad metabólica en adultos, que no sería frecuente, como algo hipercaptante en rojo. ¿Ven acá, por ejemplo? Acá, ahí, vamos a marcarlo. Ahí, ahí. Y después tenemos el centellograma, que es principalmente para huesos y lo metabólico, también control, diagnóstico de enfermedades de tumores, de artritis, de artrosis. Y lo que va a hacer es usar isótopos radiactivos, tenemos el yodo 131 y el tecnesio 99. Ven que me va a mostrar zonas como más negruzcas. Tal vez esta persona acá, por ejemplo, tenía capaz artritis, artrosis en las rodillas. Y bueno, acá también, como dijimos, es para control diagnóstico, ocios metabólicos y podemos evaluar fracturas, prótesis y demás. Así que bueno, eso sería más o menos todo. Espero que les haya gustado y pueden compartir y suscribirse al canal. Saludos.